Nuestro tema de hoy se titula Probando el Espíritu que mora, ¿dónde? En mí. El primer texto que vamos a mirar es Primera Epístola de Juan, capítulo 4, verso 1, dice: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y ustedes me dirán, no, el contexto aquí habla de espíritus que moran en diferentes personajes que han venido a surgir como profetas enviados de Dios, ¿cierto? Muy cierto. Ese es el contexto. Pero aquí nosotros podemos sacar, dice, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuántos menciona? ¿Uno o dos o más? Más de uno. Es plural, ¿verdad que es plural? Ahora nosotros, ¿cómo podemos tener muchos espíritus? Bueno, lo vamos a identificar simple y sencillamente así. O no pueden morar los dos espíritus de Dios o de Satanás a la misma vez en el mismo ser. O mora uno o mora el otro. ¿Por qué razón? Porque los dos no pueden estar juntos. ¿Por qué no pueden estar juntos? Porque están en desacuerdo mutuo entre los dos. Ni Dios está de acuerdo con lo que Satanás enseña, ni Satanás quiere obedecer lo que Dios enseña. Solo un espíritu debe de morar en mí. Por lo tanto, yo hoy soy llamado, como está subrayado, donde está subrayado, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cuál es el espíritu que mora en mí? El título decía, probando el espíritu que mora en mí. Ese es el enfoque del mensaje el día de hoy. Por lo tanto, al estudiar este mensaje, yo identifiqué que el Espíritu de Dios está batallando porque yo no lo dejo entrar completamente a mi ser. Y ya van a ver ustedes qué importancia es que lo dejemos entrar. Si no, no estamos haciendo las cosas bien y por lo tanto sufriremos las consecuencias y no son buenas. No son buenas. Si no dejamos el Espíritu de Dios que controle mi ser, nuestro ser, no vamos a ganar mucho. Solo vamos a perder. Hay un texto donde el Señor Jesús menciona, hace como una pregunta, pero a la vez es una reprensión. Y lo hace pensar a los que está reprendiendo, los hace pensar, y ya les voy a decir por qué. Nótese en Lucas 9, 55 y 56. ¿Recuerdan este pasaje cuando los discípulos y el Señor Jesús quieren ir a Samaria, los samaritanos no los quieren recibir? ¿Qué dice Juan y su hermano Santiago? Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo para que consuma a estos rebeldes, como lo hizo Elías? Entonces el Señor Jesús aquí les dice, entonces volviéndose él, si el Señor Jesús se vuelve a ellos, los reprendió diciendo, ¿vosotros no sabéis de qué espíritu sois? En otras palabras, mira Juan, mira Santiago, piénsalo un poquito. Piénsalo. ¿Ese es el Espíritu de Dios o es mi espíritu el que está morando en ti? ¿Acaso yo te he enseñado esa clase de actitud? ¿Qué quieren ustedes que haya hecho Juan y Santiago? Clavar la cabeza. Mirarse uno al otro tal vez. Y, ups, la hemos regado aquí. No le gustó esto que dijimos. Pero es bíblico. Eso hizo Elías. Bueno, son dos razones diferentes. Son dos casos diferentes. La contestación está en la siguiente frase. Porque el Hijo del Hombre no vino para perder las almas de los hombres, sino ¿para qué? Para salvar. Juan y Santiago, si quieren ustedes seguirme a mí, dejen que el Espíritu de Dios transforme sus vidas y actúen
conforme a las obras del Espíritu, no a los pensamientos y ideas o conclusiones de ustedes. Ustedes están sacando conclusiones ¿de dónde? De su propio corazón, no del corazón de Dios. ¿Sí me entienden? Muy bien. Entonces, hubo un incidente, un tipo parábola, que quiero que analicemos todos. Nótese, aquí el Señor Jesús está tratando de que los fariseos, los líderes de su iglesia, entiendan el mensaje. Él quiere que ellos entiendan el mensaje y no cabe la menor duda de que como mucha gente lo seguía, bastantes personas de los que él había sanado, de que les había sacado demonios, estuvieran presentes en esa hora. Por eso el Señor Jesús usa esta parábola pequeña pero con mucho mensaje. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Nótese que aquí el espíritu ha salido del hombre donde moraba. Pero anda buscando otro lugar para morar porque en el lugar donde moraba lo expulsaron. No está más. Ya no está ahí, pero él anda buscando un lugar para morar. Entonces el verso 44, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, ¿cómo la halla? Desocupada, barrida y adornada. ¿Tiene algún viviente allí? ¿Vive alguien en esa casa? No vive nadie. Está desocupada. Está vacía. Salió el espíritu, fue expulsado de ahí, pero nadie más volvió a ocupar la casa. Dice el espíritu, bueno, no la han ocupado, me sacaron de allí, pero no la han ocupado, yo puedo regresar y ocuparla de nuevo. Eso es lo que está tratando el espíritu, porque dice, volveré. Volveré de donde salí. Verso 45. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es la conclusión? ¿Así acontecerá? No estamos a salvos. No estamos a salvo expulsando el espíritu inmundo que more dentro de nosotros. Para estar a salvo, nosotros tenemos que hacer que otro ocupe el lugar. Si el otro no ocupa el lugar, el espíritu que habíamos expulsado, que habíamos sacado, va a volver a entrar otra vez, porque aquí entra y no entra solo, entra con otros compañeros. Y el estado, dice el Señor Jesús, viene a ser peor que el primero. ¿Eso es peligroso, sí o no? Suele ser peligroso, es peligroso. Cuando habla de así también acontecerá a esta mala generación, quiere decir que todavía no estaba tan acabada la situación con esa generación. Pero dice, así va a acontecer. Así acontecerá. Va en el futuro. Va a acontecer. ¿Por qué? Porque no me dejan entrar a ocupar sus casas. No me reciben. Por lo tanto, la casa de ellos está vacía. Aunque quieran expulsar el espíritu malo, el espíritu va a volver a entrar a ellos. Y no solo, va a entrar con más compañeros y el estado va a ser más tremendo. ¿A quién se refería con esta mala generación? Nótese en el capítulo 12, verso 38. San Mateo.
Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Quiénes están hablando? Los líderes de la iglesia. Dice, él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Quiénes era la generación a la cual el Señor se refería? A los líderes de su iglesia. Nótese aquí, si ellos recibieron la oportunidad y la despreciaron o no. Mas al que comparar esta generación, es semejante a los muchos que se sientan en la plaza, a los muchachos que se sientan en la plaza y dan voces a sus compañeros. ¿Y cuáles son las voces? Diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. El contexto que sigue más adelante habla: vino Juan el Bautista con el mensaje y no lo quisieron aceptar. Viene el Hijo del Hombre y tampoco no lo reciben. Bueno, si yo no ocupo su casa, otro va a venir a ocuparla. Hermanos, ¿cuál es el mensaje que podemos nosotros sacar de aquí? ¿Somos la iglesia de Dios? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Somos la iglesia de Dios, sí o no? Gloria a Dios. ¿Tan seguros de que somos la iglesia de Dios? Usemos este acontecimiento antiguo, en el pasado, para que nosotros no caigamos en la misma situación. Ahora ustedes dirán: no, nosotros hemos aceptado aquí a Cristo Jesús. Yo también he aceptado a Cristo Jesús, hermanos. ¿Y eso es suficiente para que pueda decir: Cristo Jesús ocupa mi vida? No. No lo es. Tiene que haber un motivo que muestre que Jesús realmente ocupa mi vida, que Cristo realmente mora en mí. ¿Y cuáles serían los frutos? ¿Actuar como quién? Los mismos frutos que el Señor Jesús dio son los mismos que debería de dar yo. ¿No es eso lo que le está diciendo a Juan y a Santiago? Ustedes no saben de qué espíritu sois. Es lo mismo. Es lo mismo. Hermanos, ¿cómo está mi relación con Cristo? ¿Cuánto tiempo le dedico a Él? ¿Cuánto tiempo le dedico a otra cosa? El hermano Abner en la lección mencionaba de los deportes, de muchas cosas. ¿Cuánto tiempo le dedico a Él? ¿Cuánto tiempo le dedico al trabajo? ¿Es el trabajo el que ocupa mi mayor tiempo? ¿Es la televisión la que ocupa mi mayor tiempo? ¿Es el deporte lo que ocupa mi mayor tiempo? ¿O es el pasear lo que ocupa mi mayor tiempo? ¿Qué otras cosas podemos mencionar? Hay bastantes. No se les olvide, Cristo debe estar todo el tiempo con nosotros. Estemos trabajando, estemos divirtiéndonos, estemos paseando. Si estamos viendo televisión, veamos lo que es constructivo. ¿Sí o no? No vamos a decir: Cristo, quiero que me acompañes a ver una película de balazos. El Espíritu de Dios puede estar ahí. El Espíritu de Dios puede estar en la cantina. El Espíritu de Dios puede estar: échale trancazos a este, échalo abajo de unos... ¿Puede estar el Espíritu de Dios de acuerdo con eso? No. No, hermanos. No es regaño, recuerden. No es regaño. Solo quiero que piensen. El Señor a mí me hizo pensar. No está el Espíritu de Dios cuando la ira está dentro de mí y ya se controversia, contienda con mi prójimo. El Espíritu de Dios no está ahí, porque eso no es esa no es su naturaleza. Así es que el cristiano tiene que actuar diferente. Nótese aquí el mensaje que nos da este pasaje. Lean conmigo. ¿Sí se ve bien? Sí lo ven bien. Yo también lo veo, lo miré bien. Muy bien. La religión cristiana no consiste principalmente en abstenerse del mal, sino en aplicar la mente y la vida a lo bueno con inteligencia y diligencia. No basta
que los demonios, ya sean literales o figurados, sean echados del corazón o de la mente. ¿Qué es lo que realmente importa? El Espíritu de Dios debe entrar en la vida y controlar el pensamiento y la conducta. ¿Claro? Gloria a Dios. Más claro no canta un gallo. No se les olvide el refrán mexicano. Está lindo, ¿no? Claro y contundente. Muy bien. ¿Cómo se le dice a esta frase? Exhorta a que vayamos a ver Efesios. Vamos, yo uso esa palabra más que se me llega más rápido. Efesios 2:22. ¿Por qué? Está citando de que el Espíritu de Dios debe de controlar toda la actitud del ser humano. Nótese lo que el apóstol Pablo nos escribe aquí. En quien también vosotros sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios. ¿Quién es el que debe de ocupar tu lugar? ¿Tu ser? El Espíritu de Dios. Ahora mi pregunta es Él el que está ocupando tu lugar? ¿Tu ser? ¿Él está en ti? Ya vamos a ver un pasaje más adelante hermoso, que habla sobre el templo. Pero ahorita quiero hacerles la pregunta. ¿Estás seguro que el Espíritu de Dios mora en ti? Piénsenlo. Cuando me puse a analizar, dije, no, el Espíritu de Dios no ha morado completamente en mí porque yo no lo dejo entrar. ¿Saben por qué? Porque si el Espíritu de Dios morara en mí, los frutos que yo produciera serían estos. ¿Usted los tiene? Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Primero, amor. El amor lo abarca todo, sin reserva, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Hay amor, hay ese tipo de amor en nosotros, el amor que Dios tiene hacia con nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros, como dice el apóstol Juan, amados, ¿cómo va ese versículo? Primera de Juan 3:16. A ver quién lo tiene, búsquenlo, porque me enredé allí, no quiero decir mis propias palabras, búsquenmelo. Primera de Juan 3:16. Dice algo así como que en esto consiste el amor, en que Él puso su vida por nosotros, nosotros también debemos poner nuestra vida por los hermanos, ¿sí o no? En esto conocemos, esa era la frase. En esto conocemos el amor de Dios. ¿Nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Cristo hizo por nosotros? Wow, es tremendo, ¿no? Qué difícil es que yo ponga mi vida por uno de ustedes, hermanos. Ay, qué grosero, ¿no? Hay que ser honestos. Dar la vida por otro no es fácil. Seamos honestos, ¿sí o no? No me miren así con, oye, yo creí que me querías un poco más. No, hermanos, tenemos que hablar honestamente. Nadie quiere morir, ¿o sí? ¿Queremos morir? No. No, ¿y dar mi vida por otro? Tal vez, depende del sentimiento que haga dentro del corazón, ¿verdad? Posiblemente alguno de nosotros pudiera dar la vida por otro. No hay que decir que no. Pero tenemos que ser honestos, hermanos. Tenemos que ser honestos. Hay que hablar sinceramente. Tiene que haber amor, tiene que haber gozo, tiene que haber paz, tiene que haber paciencia, tiene que haber benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Tengo paciencia? Ni con mis hijos tengo paciencia. Hermanos, si les digo que soy paciente con ellos, les voy a mentir. El apóstol Pablo dice, no mintáis los unos a los otros.
Tenemos que hablar con el corazón. Lo que podemos hacer, lo podemos hacer. ¿Qué podemos hacer? Decirle a Dios, Señor, yo no puedo. Yo no puedo, Señor. Hay algo en mí que no me deja actuar como tú quieres que yo haga. Y el Señor tal vez me diría, bueno, ¿quieres hacerlo? Oh, sí, yo quiero hacerlo. Pienso que ustedes también le dirían lo mismo, ¿no? Ustedes también quieren hacerlo. Pero ¿y pueden hacerlo? Muchas cosas yo no puedo hacerlas. Pero sí, en Cristo Jesús las podré hacer. Para eso tengo que dejar que Él ocupe mi ser entero. ¿Cómo Él ocupa mi ser entero? Vamos a ver más adelante. Vamos a ver, fíjense en esta lectura aquí. El único que cae de la gracia de Dios es el que voluntariamente ha elegido un proceder que sabe que es contrario a la voluntad divina. Ese es el único que puede caer. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad divina. Sigue diciendo el relato. Esta es la deplorable condición de muchos llamados cristianos hoy día. Esta condición es el resultado del deseo de seguir las inclinaciones naturales ¿de qué? Del corazón humano. Disfrutar de los placeres del pecado. Esa parte amarillita me gusta mucho. En vez de prestar atención, ¿a qué? A las instrucciones del Espíritu de Dios. Hermanos, estas cosas no tienen más explicación. Estos textos son tan claros que uno no puede darles otra forma de explicar. Este texto aquí me está diciendo a mí, ¿en qué te ocupas, Martín? ¿Estás ocupado en estudiar la palabra de Dios? ¿Estás ocupado en la oración? ¿Estás ocupado en servir a los demás, en testificar del Evangelio? ¿Estás compartiendo con ellos? ¿En qué estaba ocupado Martín? Cada uno de nosotros, mírese dentro de sí mismo, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere cambiar nuestra vida. Dios quiere transformar nuestra vida. Muy bien, hermanos. El Espíritu de Dios no puede morar con el hombre que practica el pecado. No pueden estar juntos. Lean conmigo con cuidado. Y ustedes me van a dar la razón si sí o si no. 2 Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Primer punto, que no puede estar junto. La injusticia está con los incrédulos. Los crédulos supuestamente deben de practicar, ¿qué cosa? La justicia. Así es que un crédulo, uno que cree en algo, pero otro que no cree, no pueden estar juntos. La justicia y la injusticia no pueden estar juntas. ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿La luz puede juntarse con las tinieblas? Tampoco. En otras palabras, hermanos, ¿qué quiero traer con esto? ¿Podrá Dios estar conmigo en los lugares que mencioné hace rato? ¿Podrá Dios estar conmigo en la cantina? ¿Podrá Dios estar conmigo en los pleitos? ¿Podrá Dios estar conmigo en cualesquier otra cosa? En la pornografía, en cualesquier otra cosa que nosotros podamos mencionar. ¿Ustedes creen que Dios está de acuerdo con esos acontecimientos que surgieron en Texas en esta semana? ¿Cómo Dios va a aprobar eso? Amados los unos a los otros. Si bien
Si bien la justicia se ha equivocado, los agentes del gobierno se les ha metido el diablo, en otras palabras, y ya se han aprovechado de la gente inocente y porque ellos traen las armas, los matan por cualquier ademán que hacen. También los otros no deben de tomar justicia por su propia mano matando a los gendarmes. Hay otra manera de arreglar las cosas. Muy bien, hermanos, sigamos leyendo. Verso 16. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Casos muy diferentes. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios? Nótese aquí, pongan bien atención. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué cosa? El espíritu malo sale del hombre, pero como no haya lugar por allá, pues entonces quiere volver ¿a dónde? A la casa que todavía está desocupada. Dios no ha ocupado esa casa vacía. ¿Por qué? Porque Dios no se mete sin permiso. Dios primero toca la puerta. Toca la puerta y el dueño de la casa tiene que abrir la puerta. Aunque la casa esté vacía, Dios no entra ahí. Pero el espíritu malo sí entra ahí. Dice, me volveré a meter ahí. Y usted dirá, bueno, si hay un dueño allá adentro, entonces ¿cómo? Si le tiene que abrir la puerta a Cristo. Eso es un ejemplo. Nosotros somos la casa. Nosotros tenemos la libertad de elegir a quién dejamos entrar. Así es de que usted me dirá, no, yo no dejo entrar a Satanás. No, usted no tiene elección. Ni yo tengo elección. O soy de uno o soy del otro. ¿Hay un término medio? No lo hay, sabemos que no lo hay. O Cristo es el que ocupa mi vida, mi ser, mi mente, mi corazón, o es Satanás el que ocupa todo eso. Así es de que nosotros somos el templo de Dios y Dios quiere morar en nosotros. ¿Por qué? Porque sigue diciendo la parte subrayada, porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí hay algo hermoso. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Y, esa palabrita, y, condición. Si ustedes se apartan, si no tocan lo inmundo, entonces yo lo recibiré. ¿Qué cosa es inmundo? ¿Podemos distinguir qué cosa es inmundo? A ver, aquí, alguien que me diga, ¿qué cosa es inmundo? A ver, Lorenzo. Algo que es sucio, es inmundo, sí. ¿Algo más? Algo impuro. ¿Qué más? ¿Qué cosa es impura? ¿Qué cosa es sucia? ¿Qué cosa es inmunda? Algo que no sirve. Y algo que no sirve. Pero ¿qué cosa le podemos aplicar de acuerdo para las cosas de Dios? O para el carácter de Dios. Hay cosas que no sirven. Hay cosas que son inmundas, que son sucias. ¿Qué cosa es eso? En otras palabras, vamos a mencionar una, el pecado. El pecado es inmundo. Por eso es que Dios y Satanás no pueden salir de acuerdo. Porque mientras a Satanás le gusta lo sucio, a Dios le gusta lo limpio. ¿Es claro? Bueno, entonces, ¿la Biblia nos dice qué cosa es sucio y qué cosa es limpio? Claro que sí. La Biblia nos dice que todo lo que Dios manda es limpio.
¿Por qué? Porque nada de eso nos daña, nada de eso nos destruye, nada de eso es para destrucción. Lo de Dios construye, lo de Dios es vida, lo de Satanás destruye, lo de Satanás mata, es muerte. Por lo tanto, debemos nosotros de ir a la Biblia y investigar qué cosa es limpio y qué cosa es impuro. Creo que la mayoría se da cuenta que los pleitos, adulterios, fornicaciones y robos y malicia y todas esas clases, todo eso es inmundo, todo eso es inmundicia. El consejo del apóstol Pablo es este: y seré padre a vosotros. No, es el Señor que está diciendo todavía. Todavía no llego ahí, me equivoqué. Y seré padre a vosotros. Una vez que se limpie uno y que no ande uno en esos caminos de inmundicia, dice, y seré padre a vosotros, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ahora sí, el consejo del apóstol Pablo es este: así que, amados, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿A qué se refiere Pablo aquí con la limpieza? ¿El temor de qué? El de Dios. Hay un texto bien claro en la Biblia que el temor de Dios es su ley. Ese es el temor de Dios. No me acuerdo el texto, pero lo he leído varias veces, pero como se me olvidan algunos, no es imposible guardarse uno todos los textos bíblicos, ¿verdad? Es muchísimo lo que hay ahí, pero yo sé que está ese texto ahí. Muy bien, ¿qué pasa si nosotros no hacemos esta purificación, esta limpieza? Fíjense lo que dice Ezequiel acerca del pueblo de Israel. Ezequiel, en los tiempos cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia. Hijo de hombre, morando en su tierra, la casa de Israel la contaminaron con sus caminos y con sus obras. ¿Cómo contaminaron? Con sus caminos, es su forma de vivir. ¿Y qué cosa más? Con sus obras. Como inmundicia de menstruosa fue su camino delante de mí. Mencionaron de algo que no sirve ya, que es desecho, ¿verdad? La mayoría entiende esto. ¿Dios se agrada de las cosas inmundas? No. Miren lo que sigue diciendo en el verso 24 del capítulo 39. Conforme a su inmundicia y conforme a su rebelión, hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. ¿Se agrada a Dios de eso? ¿Verdad que no? Si nosotros practicamos parte, como dijimos algunos, lo que quiere decir inmundicia, algo que no sirve, algo que es sucio, algo que está contaminado, o en otras palabras, algo que tiene que ver con el pecado. ¿Dios nos brinda su rostro, nos acepta pecadores? ¿Que estemos practicando el pecado voluntariamente? Nos acepta si somos arrepentidos de sincero corazón de lo que hicimos, pero no nos acepta con la práctica, que nos esté gustando la práctica, la estemos continuamente haciéndola. Así no nos acepta. Por lo tanto, nosotros estamos destituidos, como dice el apóstol Pablo, de la gloria de Dios. Porque a nosotros nos gusta practicar el pecado y estamos allí persistentes en lo mismo, sabiendo que a Dios no aprueba eso que es sucio, eso que es abominable. ¿Me entienden? A lo que Dios no le agrada, no le agrada, y se acabó. A mí tampoco no me agradan ciertas cosas y no me agradan. Pero aquí no va a que me agraden a mí o no me agraden. Aquí vamos a que a Dios le agraden. Porque si no le agradan a Él, yo estoy destituido de la gloria de Dios. Y el pueblo
del pueblo de Israel sufrió las consecuencias. En este pasaje lo dice. Dios escondió su rostro de ellos. Cuando ellos lo buscaron por conveniencia, no porque estaban arrepentidos. Así es de que Dios nunca les volvió el rostro, porque su corazón no estaba arrepentido. Muy bien, hermanos. Quiero traer un relato importantísimo. Primeramente, Dios nos ofrece la oportunidad de escoger. Métanse en el corazón esta frase, porque Dios nos da libertad de elección. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy. ¿Contra quién? Contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Hay dos cosas que Él puso delante de ustedes y delante de mí. ¿Para qué? La bendición y la maldición. Hay dos cosas, la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge, me dice. Él me está diciendo, escoge tú. Yo no te obligo a que agarres alguna. No, tú escoge. Te dejo libre. Tú haz la elección en ti mismo, para que cuando el resultado de lo que escogiste te llegue, si es malo, no me culpes a mí. ¿Entienden como yo entiendo? Y si te llega lo bueno, porque escogiste lo que yo quiero que escojas, que es la vida y la bendición, pues entonces te va a agradar más. Porque si escoges lo otro, un día te vas a arrepentir. Cuando llegue el momento de la muerte y el momento de la maldición, no te va a gustar. Ahora, yo digo, si yo hago mi propia decisión y si realmente soy inteligente, ¿qué voy a escoger? ¿La maldición y la muerte? ¿Qué creen ustedes que voy a escoger yo? Hermanos, yo creo que sale de sobra estar explicando, ¿no? La vida y la bendición, Señor. Dame la vida y dame la bendición. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Verso 20. Y que ames a Jehová tu Dios y que obedezcas su voz y te acerques a Él. Acércate a Él. Ámalo. Obedécelo. Ya es hora. ¿Qué dice el Señor Jesús? Si me amáis, ¿qué? Guardad mis mandamientos. ¿Guardamos sus mandamientos? No me contesten, analícense ustedes mismos. Tengo que analizarme yo. El Señor me manda muchas cosas y en algunas estoy luchando. En otras sigo luchando y en todas sigo luchando. Porque en esta vida el enemigo va a estar queriendo ocupar mi casa. O más bien la casa de Dios, que es mi ser entero. Yo soy templo para morada de uno de los dos. Yo decido a quién dejo entrar. El espíritu inmundo, que yo no quiero que more en mí, está terco a volver a ocupar mi ser. ¿Cómo? Poniendo bastantes tentaciones. Miren, hay cosas, por ejemplo en la televisión, hay cosas que a veces volteo y miro la televisión o estoy viendo algo y quiero retirarme de allí a algo que tengo que hacer más y no me deja ir. Es tremendo, hermanos, poco a poco el enemigo va ganando terreno. Vienen películas nuevas y la tentación en mí está ahí. ¿Cómo será esa acción? Yo quiero mirar. ¿Verdad? Yo quiero mirar a ver si está bonito. ¿Qué? ¿Es Dios el que hace esas películas? Seamos honestos. No, ¿verdad? Si aún las películas cristianas tienen mensajes que no son al 100% bíblicos.
¿Quién es el que está detrás de todo eso, transgiversando, enredando la situación? Hollywood. Hollywood es el que está detrás de eso. ¿Ustedes creen que en Hollywood está el Espíritu de Dios? Piénsenlo poquito. Piénsenlo poquito. Hermanos, estamos en la lucha todos. Yo no les estoy diciendo que ustedes lo están haciendo. Yo también necesito ayuda. ¿Sí están conmigo? ¿Me acompañan o me dejan solo? A ver, sonrían, hombre. Sonrían, me dejan solo. Los veo como que, ¿y este qué? ¿Lo hará él? No, hermanos, yo sufro como ustedes. Yo sufro, pero el Señor nos dice aquí claramente, o estamos con Él, o no estamos. El que no es conmigo, ¿qué hace? Es contra mí. El que no recoge conmigo, ¿qué hace? Desparrama. O recoges conmigo y los dos recogemos, porque dice el Señor, yo no desparramo, yo nomás recojo y quiero que estén conmigo. Viene Santiago y su hermano Juan, Señor, baja, descendamos fuego del cielo y desparramemos estos al olvido, donde no nos estorben. No, hermanos, el Señor, ¿qué les dice? ¿De qué espíritu son ustedes? ¿Quién es el que desparrama? Satanás. No queremos estar con él, ¿o sí? No queremos estar con él. Muy bien. Quiero ver un relato triste. Es triste, hermanos. Ya vamos a terminar. Es triste, pero primero vamos a analizar este relato. Tomémoslo como algo que nos pudiera suceder a nosotros. Algo en lo cual nosotros estamos en terrenos peligrosos y podríamos caer en la situación que este personaje cayó. Ya saben de quién se trata cuando ustedes lo están viendo en la pantalla. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 10 dice, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. ¿Y quién lo hizo hablar? Y el Espíritu de Dios vino, ¿qué? Sobre él. Y profetizó entre ellos. ¿De quién está hablando aquí? De Saúl. El Espíritu de Dios vino sobre él. Estaba en Saúl. Estaba en él. Y profetizó, llegó a profetizar. Verso 11. Aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron cómo profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro, ¿qué ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? Se les hacía raro. Lo veían como una cosa rara. Pero lo que no entendían ellos es que el Espíritu de Dios, dice la Escritura, había entrado en Saúl. Saúl usado por Dios. Saúl dejó que Dios ocupara su ser entero. Saúl como templo del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios estaba en Saúl. Saúl profetizando, sirviendo a Dios. La frase que quiero mencionar, la voy a dejar al final del relato ya que terminemos. Ojalá no se me olvide. Sigamos viendo el texto a continuación. Y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. ¡Wow! Primero, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Saúl empieza a profetizar, empieza a servir a Dios. Y ahora traemos un texto donde dice que el Espíritu de Dios se apartó y otro espíritu malo vino y se tomó posesión de Saúl ahora.
¿Qué fue lo que pasó? Yo no traje todo el contexto del relato. Para que usted entienda todo esto necesita leer bastantes capítulos de Primera de Samuel. Les voy a resumir. Dios le mandó decir muchas cosas con el profeta Samuel. Por cierto que mi hijo se llama Samuel y levantó la mano y le dio gusto. Él quiere ser como el profeta Samuel. Ojalá Dios quiera, mi hijo. Que así seas como él de fiel. Dios le mandaba mensajes a Saúl por medio del profeta Samuel y Saúl, ¿qué hacía? Lo rechazaba. El Espíritu de Dios no pudo morar más en ese hombre. Ahora el Espíritu de Dios no es el espíritu malo el que sale, sino ahora el Espíritu de Dios es el que se aparta. ¿Y quién es el que ocupa el lugar? Viene el espíritu malo, había sido expulsado de ahí, pero como la casa, cuando él volvió, la casa estaba vacía, ¿qué pasó? Dijo, me meto ahí. Y se metió. ¿Y cuál fue el resultado de que Saúl permitiera o ocasionara que el Espíritu de Dios saliera y permitiera ahora que el espíritu malo entrara en él? ¿Cuál fue el resultado? El Señor dijo, escoge la vida, escoge la bendición, porque si no lo haces, viene la muerte. ¿Y qué más viene? Viene la maldición. Pobre de Saúl. Pobre de Saúl. Cuando el espíritu malo vino en él, el resultado de sus frutos fueron el querer matar a David. Porque empezó el celo, empezó la envidia, empezaron muchas cosas y empezó a querer matar a David. El texto 9 eso, y el verso 10 eso es lo que nos dice. Bien. Quiero que leamos este otro relato que está a continuación. El deseado de todas las gentes dice así: no se sometió plena y completamente a Dios. Hablando de Saúl. Dice, y en consecuencia quedó expuesto al control de un espíritu malo, que finalmente lo llevó a ¿qué? A suicidarse. ¿Se suicidó? Dice, lo mismo ocurrió con Judas, quien al principio era sensible a la influencia suavizadora de Cristo, pero que no sometió su vida en forma exclusiva a esa influencia. La pregunta que guardaba yo para el final del relato: ¿estamos a salvos cuando hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador? ¿Por qué creen ustedes que el Espíritu de Dios vino a Saúl? Porque Saúl había aceptado a Dios. Lo había aceptado. Pero como Saúl no obedeció, una cosa es aceptar y otra cosa es empezar a obedecer. Si realmente aceptas de corazón, tienes que empezar a obedecer. O puede llegar un momento en que puede ser peligroso, en que te apartes de Dios. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿qué comunión tiene el incrédulo con el crédulo? En otras palabras, desecha lo que te puede hacer mal. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Todo lo que es de oscuridad, que pertenece al pecado, apártate de él. No lo practiques, porque puede ser peligroso. Puede ser que el Espíritu de Dios se aparte, y por lo seguro es que se va a apartar, porque el resultado aquí de Saúl, eso fue: se apartó el Espíritu de Dios y quedó a merced del espíritu malo. ¿Y qué fue eso? ¿Qué fue lo que aconteció? Destrucción. Destrucción. Eso nos puede suceder a nosotros.
Hermanos, ya para terminar, me quedan unos 2, 3 textos más. Analicemos este. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para la justicia? Todos lo entienden bien claro. Nos sometemos a Cristo, es para vida, es para hacer justicia. Nos sometemos al pecado, es para muerte. ¿Cómo podemos nosotros ser vencedores? ¿Cómo podemos llegar a la victoria? Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. ¿Será fácil? ¿De acuerdo al texto? ¿Qué tenemos que hacer? Una cosa, tenemos que hacer primero, someternos. Tenemos que someternos a Dios. Segundo, tenemos que resistir. ¿Va a pelear el enemigo? Va a pelear. Quiere entrar a nuestra casa. O más bien, quiere entrar a la casa de Dios, que somos nosotros. Eso es lo que dijo el apóstol Pablo y lo que Dios dice. Yo quiero morar en ustedes. Así es de que el enemigo va a buscar regresar para morar en nosotros. Pero no le demos oportunidad de entrar. No le abramos la puerta. Pero para que eso suceda, tenemos que haber dejado entrar ¿a quién? El espíritu inmundo entró porque halló la casa ocupada o vacía. Estaba vacía. El espíritu entró en Saúl porque ya la casa estaba vacía. ¿Cómo podemos nosotros entonces mantenerla llena? Mantenerla ocupada en las cosas de Dios. Resistir al diablo. Sométase a Dios. Sométase haciendo la voluntad de Dios. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿sí o no? Es clara la escritura, es clara. Aliméntese con la palabra de Dios, ore mucho, la oración, orad sin cesar, dice el apóstol Pablo, y el Señor Jesús les dijo, oren para que no entren en tentación. Ocúpense, sométanse a mí, porque si no, van a acabar como Juan y Santiago, no sabiendo de qué espíritu sois. Podemos venir a la iglesia, podemos hacer muchas cosas para el Señor. Sí, pero ¿y hacemos también cosas malas? Bueno, el Señor dice, bueno, ¿y ustedes de qué lado están? ¿Están conmigo o no? No, pero la pregunta que hice yo no es que si ustedes están conmigo, el Señor nos pregunta si estamos con Él. Por si alguno entendió mal. Muy bien, hermanos. La victoria está aquí, con este término. Gálatas 2:20, un versículo todo muy conocido por todos, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos ayude a sentir lo que el apóstol Pablo sintió y la verdadera entrega que él tuvo hacia el Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado, sino Cristo vive en mí. Ahora todo lo que vivía el apóstol Pablo era para su Señor. Que Dios nos ayude, hermanos. Mi última pregunta, mi llamado es, ¿quieres tú entregarle tu templo, tu ser a Dios? Piénsalo. Escoge la vida para que tengas vida. El Señor pone para que escojas. La vida, la muerte, la bendición o la maldición. Él quiere morar en ti. Tú sabrás si lo dejas entrar. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé el poder de ser vencedores y nos podamos someter a Él.